Vivo en Villa Merlo, provincia de San Luis, desde hace 22 años. Me vine de Buenos Aires cuando tenía 35, cansado de la ciudad, buscando algo más tranquilo. Encontré una casa con un jardín grande en las afueras del pueblo. Conseguí trabajo como técnico de mantenimiento de equipos de comunicación para una empresa de telecomunicaciones que tiene antenas en la sierra, y acá me quedé. Villa Merlo tiene fama de lugar energético. Eso me incomodaba al principio porque la gente que viene buscando energías especiales generalmente no es la gente con la que yo me llevo bien. Pero con los años aprendí a separar la cuestión del turismo esotérico de la cuestión de que las sierras de San Luis tienen algo real que no sé cómo nombrar bien. No lo digo en sentido sobrenatural. Lo digo en el sentido de que el entorno físico de las sierras produce efectos en la percepción que los entornos planos no producen. La manera en que el sonido viaja entre los cerros, la manera en que la luz cambia en distintas horas del día, la forma en que el silencio de la noche tiene una profundidad diferente a la del campo abierto. Esas cosas son reales y medibles, aunque no se puedan medir fácilmente. Lo que cuento fue un martes de mayo de 2021. Yo estaba en el jardín de mi casa, pasadas las 10 de la noche, terminando de fumar un cigarro antes de entrar. El jardín da hacia el cerro que está al este de la casa, que bloquea el horizonte en esa dirección y que en verano tiene vegetación densa. En mayo, el cerro estaba en el color parduzco del otoño serrano. Sobre el cerro, a lo que parecía una altura de unos 200 metros sobre la cima, había una luz. No era inusual en sí misma. Las sierras tienen actividad nocturna. Excursionistas con linternas, equipos de sendero, algún vehículo por los caminos de altura. Pero era tarde para excursionistas y la luz no se comportaba como ninguna de esas cosas. Era quieta, completamente quieta, sobre el cerro, sin ningún movimiento que correspondiera a alguien que camina o a un vehículo que avanza. Quieta como una estrella, pero demasiado baja y demasiado brillante para ser una estrella. La observé durante varios minutos desde el jardín. La luz no cambió. Después hizo algo que no esperaba. Descendió. No hacia el suelo del cerro. Descendió hacia mí. Lentamente, en diagonal, saliendo desde la posición sobre el cerro y desplazándose en dirección a mi jardín. No de manera que pudiera llegar a la casa, sino como si estuviera cambiando de posición para tener un ángulo diferente. Se detuvo a lo que calculé en unos 100 metros sobre los árboles del límite de mi propiedad. Estaba quieta ahí, sobre los árboles, mirándome. O eso sentí, que me miraba, aunque no hay manera objetiva de confirmar eso. Me quedé en el jardín mirándola. Ninguno de los dos, ni la luz ni yo, hicimos ningún movimiento durante varios minutos. Después la luz ascendió de vuelta, volvió a la posición sobre el cerro donde había estado, y desde ahí se desplazó hacia el norte y desapareció. Entré a la casa. Le conté a mi mujer, que es de Merlo de toda la vida. Me escuchó y asintió con la expresión de alguien a quien le confirman algo que ya sabía. Me dijo que en las sierras de Merlo ese tipo de luces se ven desde siempre, que los que vivían acá antes del turismo lo sabían, que hay lugares en el cerro donde la gente de la zona no va de noche porque saben que ahí pasan cosas. Le pregunté cuáles lugares. Me dijo que precisamente el sector sobre el que estaba la luz que yo había visto era uno de ellos. 22 años viviendo en Merlo y no lo sabía. Lo sé ahora porque lo vi. Las sierras tienen sus cosas. Mi mujer me lo dijo hace años, y yo lo escuché como lo que uno escucha cuando todavía cree que conoce bien el lugar donde vive. Ahora lo escucho diferente. Hay algo en Villa Merlo que la gente que vive acá de toda la vida menciona de una manera que tarda en entender quién llega de afuera. Dicen que las sierras tienen memoria, no en sentido poético ni metafórico. Lo dicen de manera práctica, como cuando alguien que conoce bien un lugar dice que el río crece por este lado antes que por el otro. Es conocimiento del entorno, no folclore.
Mi mujer, que nació acá, lo aprendió de sus padres, que lo aprendieron de los suyos. Hay partes de las sierras de Merlo donde la gente del lugar no construye, no campa, no hace excursiones de noche. No porque haya peligro físico identificable, sino porque esas zonas tienen cosas. Esa es la expresión exacta que usan. Tienen cosas. El sector sobre el que yo vi la luz esa noche de mayo es uno de esos sectores. Mi mujer me lo dijo cuando le describí dónde había estado la luz. Me dijo el nombre local que tiene ese sector, que no voy a reproducir porque no importa para lo que cuento. Lo que importa es que ese nombre existe, que la gente del lugar lo conoce, y que tiene una historia asociada de observaciones de luces y de cosas que pasan de noche. 22 años viviendo en Merlo, y no sabía nada de eso. Llegué buscando tranquilidad, y encontré tranquilidad. Pero la tranquilidad de Merlo tiene capas que no se ven de inmediato. Hay una tranquilidad de superficie, la de los cerros y el aire limpio y el ritmo más lento. Y hay otra tranquilidad más profunda, que es la de un lugar que lleva mucho tiempo siendo lo que es, y que tiene sus propias cosas que los que llegan de afuera tardamos en ver. La luz que descendió hacia mi jardín esa noche de mayo era una de esas cosas. Ya no la voy a ver por primera vez. Pero cuando salgo al jardín a las 10 de la noche a fumar el cigarro, siempre miro hacia el Cerro del Este antes de entrar, solo para saber si está ahí de nuevo. Hay una última cosa que quiero decir sobre esa noche. Cuando la luz descendió desde el cerro y se detuvo sobre los árboles de mi propiedad, lo que yo experimenté en esos varios minutos que estuvimos quietos mirándola no fue terror. Tampoco fue la curiosidad tranquila del observador neutral. Fue algo intermedio, una atención muy concentrada, el tipo de atención que uno tiene cuando algo importante está pasando y no quiere perderse ningún detalle. 22 años en un lugar tienen sus propias recompensas. Una de ellas es llegar a conocer ese lugar lo suficientemente bien como para saber cuándo algo que ocurre ahí no ocurría antes. Esa luz no había estado en ese cerro ninguna de las noches anteriores. Lo sé, porque miro ese cerro regularmente, porque es parte del paisaje de mi vida cotidiana. Esa noche era diferente. Y las sierras de San Luis, que llevan mucho más tiempo siendo lo que son que lo que yo llevo viviendo en ellas, tenían sus razones para esa diferencia. El bus salió de Calama a las 11 de la noche con destino a San Pedro. La mayoría de los pasajeros dormía. Andrés no podía. Llevaba 12 horas viajando y estaba en ese estado de cansancio donde el sueño no llega. Miraba por la ventana. El desierto de noche no tiene nada, literalmente nada, en kilómetros en cualquier dirección. La ruta, el filo negro de los cerros en el horizonte, el cielo. A 4.000 metros de altitud y sin contaminación lumínica, ese cielo tiene la densidad de la Vía Láctea tan presente que parece sólida. A los 20 minutos de salida del pueblo, algo se desprendió del cerro. Esa es la descripción más precisa que Andrés encontró después para contarlo, que parecía desprenderse del cerro, como si el cerro lo soltara. Una luz que estaba en el flanco del cerro y que se separó de él y ascendió. No era el resplandor de ninguna instalación minera. Las instalaciones mineras del Atacama tienen una firma lumínica específica, cálida y difusa, y Andrés las había visto toda la tarde desde el bus. Esto era diferente. Un punto de luz blanca, limpia, que ascendió del flanco del cerro y se quedó quieto en el cielo a unos 300 metros sobre la cima. Andrés giró para ver si alguien más lo veía. La mujer al otro lado del pasillo dormía. El hombre 2 asientos adelante también. No había nadie despierto que pudiera confirmar lo que él estaba viendo. La luz empezó a moverse hacia el bus. Despacio. No en trayectoria de colisión, sino acercándose desde el ángulo, como cuando alguien camina hacia vos desde un costado.
Andrés calculó que en 3 o 4 minutos de ese movimiento iba a estar sobre la ruta, a la altura del bus o cerca. Llegó a estar a lo que calculó en unos 200 metros del bus, sobre la ruta, a unos 40 metros de altura. Andrés vio claramente que no era ningún avión ni ningún helicóptero. Era una forma circular, del tamaño visible que a esa distancia equivalía a unos 5 o 6 metros de diámetro. Se desplazó paralela al bus durante unos 2 kilómetros. El chofer no hizo nada diferente. O no la vio, o la vio, y decidió que no cambiaba nada para su trabajo. Después, la luz se fue hacia el norte, sobre el desierto, y en pocos segundos ya estaba demasiado lejos para seguirla. Andrés llegó a San Pedro a la 1 de la mañana. En el hostel donde se quedó, había otros viajeros todavía despiertos. Les contó lo que había visto. Uno de ellos, un alemán que llevaba 3 semanas en el Atacama, le dijo que era la tercera persona que le contaba algo similar en ese tiempo. Que en el Atacama las luces eran un tema entre los viajeros que pasaban suficiente tiempo ahí. Andrés preguntó si el alemán lo había visto también. El alemán dijo que no, que lo estaba esperando. El alemán del hostel había llegado al Atacama sin ninguna expectativa de ver nada inusual. Era fotógrafo. Había venido por el cielo nocturno para un proyecto sobre astronomía austral. Las 3 semanas que llevaba en la zona habían sido productivas en ese sentido. Fotos de la Vía Láctea, de las estrellas circumpolar, del raro cielo transparente del altiplano. Pero de los 3 relatos que había escuchado de otros viajeros, todos con la misma característica de luces que se separaban de los cerros y bajaban o se acercaban, ninguno venía de alguien que pudiera ser tachado fácilmente de sugestionable. Uno era un geólogo chileno, otro era una médica de Antofagasta, el tercero era Andrés. El alemán le preguntó si había intentado filmarlo. Andrés le dijo que sí y que no había capturado nada. El alemán asintió. Le dijo que los otros 2 también lo habían intentado y que tampoco habían capturado nada útil. Que parecía ser una característica del fenómeno, que los celulares no lo captaban aunque los ojos sí. Le preguntó cuánto tiempo había estado el objeto visible para él. Andrés lo pensó. Calculó que desde que se separó del cerro hasta que desapareció al norte, habían pasado unos 12 o 15 minutos. El alemán lo anotó en un cuaderno. Andrés le preguntó para qué lo anotaba. Le dijo que porque era la tercera vez que alguien le describía la misma duración aproximada, que los 3 relatos tenían ese detalle en común, alrededor de un cuarto de hora, como si hubiera un tiempo estándar para esas apariciones en ese sector del desierto. Andrés siguió con su viaje al día siguiente, pero el cuaderno del alemán se quedó en su cabeza, y la pregunta de por qué siempre el mismo tiempo. Andrés no volvió al Atacama, pero buscó al alemán en internet algunos meses después de ese viaje. Lo encontró. Tenía un sitio web de fotografía, y en ese sitio había una sección sobre el Atacama con las fotos astronómicas que había ido a tomar. En algún rincón de ese sitio había también una nota breve sobre las luces que viajeros le habían reportado durante su estadía. La nota no decía nada sensacionalista. Describía los 3 relatos con precisión y señalaba los elementos en común: separación del cerro, aproximación, duración similar, imposibilidad de captarlas con celular. Al final de la nota, el alemán escribía: no tengo conclusiones, solo tengo 3 relatos de personas que no se conocen entre sí, que los vivieron en distintos días y que describieron la misma experiencia con el mismo nivel de detalle. Andrés lo leyó 2 veces. Esa es la frase que más le quedó. 3 personas que no se conocen. El mismo nivel de detalle, el mismo tiempo aproximado. No es una conclusión, pero es un patrón. Y los patrones, en el desierto o en cualquier otro lado, no aparecen de la nada. El insomnio me trajo a la ventana esa noche. Son las 2 y algo. Vivo en el piso 12 de un edificio en Córdoba, capital, y cuando no puedo dormir me quedo parada mirando la ciudad desde ahí arriba.
Es mi versión del cigarrillo nocturno. No fumo, pero miro. La ciudad a esa hora tiene su propia respiración. Los semáforos cambian para nadie. Un remis cruza una avenida. El letrero de una farmacia parpadea. Esa noche había algo más. Sobre los edificios del sector que tengo enfrente, a lo que calculo que era mi misma altura o un poco más, había un objeto. No venía de ningún lado. No lo vi llegar. Estaba ahí cuando levanté los ojos de la avenida. Quieto entre dos torres de unos 10 pisos. No me asusté. Lo primero que pensé fue dron. Pero era demasiado grande para los drones que conozco. No tenía la forma típica de cuadricóptero ni el sonido. Y los vidrios de mi departamento están bien sellados, pero con las ventanas cerradas, igual se escucha el motor de un dron cerca. No había ningún sonido. Tenía luces abajo. 4 o 5, blancas, fijas. Lo estuve mirando desde la ventana durante un rato que no medí, pero que fue bastante. 5 minutos, quizás más. El objeto estaba completamente quieto entre las dos torres. No oscilaba, no se movía. La quietud absoluta en un objeto en el aire tiene algo inquietante cuando uno la registra, porque ningún objeto debería poder estar así de quieto sin caerse. Agarré el celular. Intenté filmar. La pantalla me devolvió noche negra con puntitos de luz de los edificios, nada distinguible. Guardé el celular. Cuando lo volví a mirar, el objeto estaba ascendiendo. Lentamente primero, después más rápido. Sin aceleración abrupta, sin movimiento dramático. Simplemente subió por encima de las torres del frente, siguió subiendo, y en algún punto dejó de ser distinguible contra el fondo del cielo. Volví a la cama. Quedé despierta un buen rato más. No porque estuviera asustada, porque tenía la cabeza demasiado activa pensando en lo que había visto, en que era real, en que estaba ahí parada mirándolo desde el piso 12, en que el celular no capturó nada. Eso último me molestaba más que lo demás, que tenía el dispositivo en la mano y no sirve de nada. Lo que me quedó pensando esa noche, y que sigo pensando, es lo de la quietud. Un objeto de ese tamaño, en el aire, entre dos edificios, sin moverse. La física de eso no cierra con ninguna explicación que tenga disponible. Las cosas que vuelan necesitan velocidad o empuje para mantenerse en el aire. Eso no necesitaba ninguna de las dos. Pienso en eso seguido desde esa noche. El tamaño del objeto era lo que no cerraba con ninguna hipótesis mundana. Un dron, de los que usa la gente para fotografiar eventos, tiene 40, 50 centímetros. Lo que yo vi entre las dos torres tenía por lo menos 4 o 5 metros de diámetro. Un dron de 4 metros no existe en el mercado civil. Un helicóptero de 4 metros sí existe, pero hace un ruido que con las ventanas cerradas del departamento igual se escucha, y yo no escuché nada. La física de la quietud era la otra cosa. 4 o 5 metros, estático, sin ningún movimiento. Los drones en modo hover tienen microvibraciones constantes, ajustes continuos de los rotores. Los helicópteros también. Lo que yo veía desde el piso 12 era absolutamente quieto, con la quietud de algo que no necesita esfuerzo para mantenerse donde está. Eso es lo que no puedo meter en ninguna categoría. Los objetos en el aire necesitan fuerza para mantenerse ahí. Alas, rotores, propulsión, algo que genere sustentación. Lo que estaba entre esas dos torres no mostraba ninguno de esos mecanismos. Solo estaba. En algún momento de esa noche, ya de vuelta en la cama mirando el techo, pensé que quizás hay tecnología que no conocemos que puede hacer eso. Tecnología humana, no necesariamente extraterrestre. Proyectos militares o de investigación que son décadas más avanzados que lo que se muestra al público. Es una posibilidad que me resulta más manejable que las otras. Pero no resuelve lo que vi. Solo le cambia el origen. Una cosa más. Esa misma semana,
en el edificio. Me crucé en el ascensor con el hombre del piso 14, que es uno de los pisos de arriba del mío. No nos conocemos más que de vista. Nos saludamos como se saludan los vecinos de edificio que nunca tuvieron razón para hablar. Ese día, no sé por qué, le pregunté si había visto algo raro por la ventana en los últimos días. Me miró de una manera que duró un segundo más de lo que dura una mirada normal en un ascensor. Le dije que yo había visto algo entre los edificios del frente hace unos días. Asintió despacio. Me dijo que él también había visto algo. Desde el 14 tenía mejor ángulo que yo. Me dijo que la forma era claramente oval y que no tenía ningún apéndice visible, ningún rotor, nada. Llegamos a mi piso. Me bajé. El ascensor siguió subiendo. No hablamos más del tema.